todo lo cambias, todo lo cambias con tu voz. El mundo transformas, el mundo transformas con tu vida. La muerte venciste, la muerte venciste.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué maravilloso tiempo en que tú y yo podemos estar unidos y reunidos con Dios y buscar esa comunión que el Padre tanto desea tener con cada uno de nosotros. Quiero decirte, Dios es bueno. Escúchalo de nuevo, Dios es bueno. Dios es bueno. Hoy quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad de estar una vez más en este estudio en vivo, estudio live, de Esencia de Gracia, y en esta ocasión desde Monterrey, Nuevo León, para todos los que se han conectado. Y quiero bendecir tu vida, quiero darle gracias a Dios por tu vida, por la de tu familia. Te invito a que nos envíes un saludo. Es tan importante saber quiénes están conectados y que nosotros podemos estar interactuando. Y iniciamos este estudio en vivo, este estudio live, para cada jueves en este ministerio, para animarte a que si hay alguna duda, no la hagas saber. Probablemente si alcanza el tiempo para que busquemos la respuesta en la palabra, intentaremos dártela, y si no, buscaríamos hacerlo para la siguiente semana. De igual manera, los que tienen contacto directo con nosotros pueden hacernos llegar sus dudas directas al WhatsApp personal que tiene alguno de ustedes, o háznoslas saber a través de Messenger ahí en la página de Esencia de Gracia. Así es de que bienvenidos. Queremos hacer una oración para ir a la palabra esta noche, y queremos darle gracias a Dios y a su Espíritu Santo, que nos enseña todas las cosas y nos guía y recuerda en todo lo que Jesús habló, para que nos ayude el Espíritu Santo a ti y a mí en este tiempo de estudio de la palabra. Oramos, mis hermanos. Gracias, Dios y Padre, qué bueno eres, Señor. En todo tiempo, Señor, estás tú, Señor, atento. En todo tiempo estás, Señor, con ese corazón maravilloso, Señor, y dispuesto, Señor, y estás atento a todo lo que tus hijos, a los que tú amas, Señor, necesitan. Gracias, Dios y Padre, por escucharnos siempre. Lo creemos así, Señor, y queremos una vez más, Dios, declarar tu palabra, Señor, que es verdad, Señor, y sabemos que estamos en la verdad cuando estamos a través de tu palabra. Y Dios, envía sobre cada uno de nosotros, los que están de este lado, Señor, el lente, los que están de aquel lado detrás o enfrente de una pantalla, envía a cada uno de nosotros espíritu de sabiduría, envíanos espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, Dios, y el de Jesucristo, Señor. Y una vez más, precioso Espíritu de Dios, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, tráenos esa iluminación tuya, Señor, que va a hacer que nosotros, Señor, podamos ser renovados en nuestro entendimiento y nuestra vida sea transformada, Señor, a tu plan maravilloso. Te entregamos toda honra, toda gloria y todo honor, y te damos a ti, Señor, el tiempo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Una vez más le invito a compartir el enlace, e incluso alguno de ustedes puede a abrir su publicación, o compartir más bien la publicación que le llegó la invitación. Cuando tú publicas en tu muro en Facebook, le llega a todos tus contactos, entonces tú colaboras con nosotros en que le llegue a mucha más gente y mucha más gente sea alcanzada. Recuerda que dice la palabra de Dios: dad de gracia lo que habéis recibido de gracia. Y cuando iniciamos en la segunda semana o tercera por ahí de abril de este año, este estudio live, compartíamos que íbamos a estar tocando algunos temas de estudio, y hoy estamos retomando parte de eso, porque el tema que hoy nos compete se llama la palabra de Dios es completa, es íntegra. Y antes de penetrar en todo esto, yo quisiera que tú tuvieras a la mano tu Biblia y un cuaderno, y vamos a leer el libro de los Proverbios de Salomón, capítulo 2, desde el 1 hasta el 15. Voy a tratar de hacerlo pausado. Ahorita no voy a explicar nada de ellos, solamente es una guía de lo que Dios nos va a estar trayendo a nuestras vidas hoy. Dice Proverbios capítulo 2, desde el 1 hasta el 15. Hijo mío, dice, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz,
Dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se apartan haciendo el mal, que se alegran, haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Hasta ahí. Es interesante todo esto que la palabra dice, y déjame decirte que una de las características principales y no tan aceptadas y conocidas por los creyentes es la de que Dios es amor. Eso es parte de la naturaleza de Dios. Mucha gente piensa que Dios tiene amor, pero yo quiero decirte que Dios, más que tener amor, Él es amor. Por lo tanto, pedirle a Dios que nos dé amor es pedirle, danos de ti mismo. Es la naturaleza de Dios. Mucha gente no ha entendido totalmente que Dios es amor. ¿Por qué? Porque es interesante que son demasiadas las personas que, llamándose creyentes, no perciben a Dios como alguien totalmente bueno. Y esto es debido a considerar esta naturaleza del amor y la bondad de Dios bajo el filtro de su experiencia personal. Y en este filtro lo que ha sucedido es que muchos lo que hicieron fue en ellos mismos poner expectativas de lo que ellos quieren que Dios haga. Ahora, creer que Dios es amor conlleva a creer que Él es bueno todo el tiempo. Pero quiero también mencionarte que hay una segunda característica de la naturaleza de Dios que tampoco es muy popular en los creyentes, en las que nos muestra que su palabra es Él mismo. Si tú y yo podemos ir al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento, y vemos el Evangelio de Juan, que es conocido como el Evangelio del Amor, por cierto, el capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Qué interesante, porque nos está mostrando Juan 1.1 que la palabra es Dios mismo. Ahora, no se trata de agregar una persona más a la Trinidad, sino que esa parte misma de la naturaleza está en Dios el Padre, está en Dios el Hijo y está en el Espíritu Santo. Los tres nunca van a ir más allá de lo que la palabra, las Sagradas Escrituras dicen. Dios mismo se sujeta a su palabra. Ahora, muchos no creen esto porque creen que Dios está por encima de su palabra, y es curioso, pero pretenden creer y conocer a Dios sin conocer su palabra. Déjame decirte que no es lo que Dios dejó en su palabra, la Biblia, las Sagradas Escrituras, acerca de sí mismo. La palabra nos enseña, y hay un principio que está en Isaías capítulo 55, versículo 11, y es muy interesante este principio, porque nos habla de qué sucede cuando Dios habla, qué sucede cuando Dios nos da una palabra. Dice Isaías capítulo 55, es después de Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés, el primer profeta, uno de los profetas mayores, y está escrito así en el versículo 11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Mira cómo Dios dice que Él ha dado la palabra
y la palabra va a hacer lo que Él quiere. Por lo tanto, toda la palabra revela la personalidad de Dios, la naturaleza de Dios, que Dios es amor, que Dios es bueno y que lo que Dios dice no regresa a Él vacío. Ahora, dentro de esta naturaleza amorosa y buena de Dios, Dios nos creó y nos creó para tener una relación permanente con Él, por encima de que tú y yo podamos o hagamos algunas veces algo en lo que Él no está de acuerdo. Eso de parte de Dios no hace que Dios ya no quiera tener una relación con nosotros. Ahora, Jesús vino, dice la palabra, de parte del Padre, porque la relación entre Dios y el ser humano, cuando inició la creación en Adán y Eva, fue rota porque Adán y Eva dejaron de caminar en el acuerdo que Dios había establecido, desobedecieron comiendo del árbol, del fruto que Dios les había indicado que no lo hicieran. Cuando ellos hicieron esto, la relación entre Dios y el ser humano se dañó, se rompió. Lo que hizo Dios fue reconciliarnos consigo mismo, con Él, a través de enviar a su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿por qué? Porque el Padre identifica que el hombre se equivocó, pero ¿qué hace Dios? Ama al hombre y lo que ha buscado es recuperar esa relación que se había rota y lo hace a través de la obra de Jesucristo. Ahora, es interesante que los cristianos, entendiendo por eso a los verdaderos creyentes de Cristo, se identifican primera y principalmente con tener siempre una relación con Dios a través de la persona de Jesucristo. Pero déjame decirte algo muy muy interesante y tal vez suene rudo, tal vez suene áspero, pero es una realidad a la luz de la palabra. Si tu vida de creyente no manifiesta una relación con Dios, sin que tú te des cuenta, no estás viviendo un verdadero cristianismo. ¿Me estás escuchando? Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Ahora es interesante porque esa verdad que trae una libertad es ser alguien que permanece consciente de su relación con Dios en todo momento. ¿Qué significa? Que tú no ubicas tu vida sin hablar con Dios, pero no monólogo, sino diálogo. Tú hablas a Dios y con Dios teniendo una convicción completa de que Dios te escucha, de que Dios es real, de que Él tiene su oído atento, y tu relación con Dios te permite también estar atento a lo que Dios te conteste, a lo que Dios te comente, a lo que Dios diga sobre lo que has hablado con Él. Entonces estamos hablando de tener presente dentro de esta relación cosas que Dios te habló y que verdaderamente han venido a transformar tu vida de manera innegable. O sea, Dios viene y nos cambia ¿de qué? De formas de pensar. Dios viene y nos cambia de hábitos a los que renunciamos para nunca volver a estar en ellos. Dios viene y nos cambia en cuanto a valores morales ahora aceptados y adoptados, y tú y yo los adoptamos por encima de lo que a otro les pueda causar que tú y yo abracemos esos principios de Dios para nuestra vida. Tú no los vas a perder independientemente de lo que te digan personas cercanas o no cercanas que no están de acuerdo con esos hábitos y esos principios que tú has abrazado. Estas cosas forman parte de esa nueva relación con Dios y son las que te han hecho libre. Ahora, déjame decirte algo. Una de las cosas más importantes de ser un cristiano verdadero se basa en ser alguien que tiene una relación verdadera con Dios. Una pregunta que podríamos hacernos cada uno es: ¿tengo una relación verdadera con Dios? Y probablemente yo no te estoy haciendo que tú invites una acusación, pero sí te puedes preguntar: ¿cuándo es la última vez que tú hablaste con Dios personalmente? Y que lo hiciste con la convicción de que Él está cerca de ti, de que Él te escucha, de que Él te ama, de que Él es bueno, de que Él tiene su atención para ti todo el tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Si es algo que no es algo de manera continua, y te estoy hablando de algo más profundo que pedirle a Dios ayuda en algo, eso es parte de tu relación con Dios, pero no lo es todo. Es también, tú le puedes pedir a Dios: Dios, háblame, pero una relación íntima y cercana con Dios es:
Señor, no me muevo hasta que yo sepa que me has contestado, hasta que yo identifique tu voz, hasta que yo pueda tener claro que has hablado conmigo también. Eso es una relación verdadera, porque si vas a identificar tu relación con una vez por semana, probablemente asistir a un lugar a donde te hablen sobre Dios, yo te diría, ¿es esa una relación estrecha, cercana, personal, íntima y constante? Para empezar, si es una relación de una vez por semana o una vez por mes, una vez al año, ¿qué tan real es esa relación? Ahora, la relación con Dios es algo que se tiene o no se tiene. Puede ser algo que se tuvo y luego se dejó. Y te tengo una noticia. Cuando tenemos una relación con Dios, se nota. Como decía aquel de la canción, no se te nota, no se te nota. Mucha gente sabe que somos cristianos y está al pendiente de cuáles son nuestras actitudes, cuáles son nuestras reacciones. Y cuando hacemos algo que no coincide con lo que ellos saben que Jesús hace en la vida de un creyente en Él, o de una oveja que sigue a su pastor Jesús, te dicen, oye, pues no que eres cristiano. O sea, la gente misma identifica que los que tenemos una relación con Dios tenemos una manera de pensar, una manera de actuar, una manera de conducirnos. Ahora, esto no significa una vida perfecta, de ninguna manera. Pero lo que sí se puede notar, y casi siempre es notable, es que cuando hay una relación con Dios, la gente se da cuenta de eso. Déjame decirte algo. Uno de los países aquí cercanos, Estados Unidos, es conocido que 60% de la población de este país dicen que ellos han nacido de nuevo. Pero tú y yo podemos ver las decisiones que toman sobre muchas situaciones de la vida diaria. Tú y yo podemos ver las opiniones que tienen sobre cosas que este mundo ofrece, y que en ello, en las opiniones, en las decisiones, no se observa una actitud cristiana. ¿Cómo es esto? Pues aceptan conductas y formas de pensar que no concuerdan con lo establecido por Dios. Si tú y yo practicamos de manera común y continua costumbres y tradiciones, probablemente étnicas del país en el que naciste, pero que son contrarias a lo enseñado por Jesucristo, y que lo hacemos para no ser rechazados familiarmente, lo hacemos para no ser rechazados socialmente, bueno, en esto, tú y yo, si cedemos a eso, no estamos mostrando un verdadero cristianismo. Ejemplo, participar de corrupción, descuidadamente o intencionalmente, no sé, violar un reglamento, una ley, que te detenga una persona y que tú decidas optar por el camino de la corrupción que este mundo practica. Cuando tú haces eso, tú no estás mostrando un cristianismo. Igual, tu opinión acerca de si ser pro vida o no, de si estar de acuerdo en el aborto o no, todas esas cosas revelan decisiones y opiniones que pueden mostrar tu relación con Dios y con Jesucristo y con su palabra o no. Lo que Jesús ha establecido como el Hijo de Dios, siendo que Él es autor de la salvación de la humanidad, está descrito. Y vamos a ir a la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 21, que es muy interesante lo que Jesús ahí establece y dice, y que es un parámetro que nos permite saber que hay cosas que revelan nuestra relación con Dios o nuestra no relación con Dios. Y Jesús lo toca de esta manera. Mateo capítulo 7, versículo 21. Escucha lo que dice, palabras de Jesús. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Wow, mira lo que dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta expresión de entrar en el reino de los cielos va más allá de ir al cielo al morir. Se trata de vivir el reino de los cielos aquí en la tierra, donde se puede tomar a Dios como rey y vive lo que Él como rey tiene para los que en Él creen, para los que creen en su reino revelado en la persona de Jesucristo. Y es durante esta vida terrenal,
Ahora, esto está escrito, pero déjame decirte que lo escribió Jesús y luego enseña la parábola de un hombre que edifica su casa en la arena o un hombre que edifica su casa sobre la roca. Y cada forma de edificar tu relación con Dios va a tener un resultado. Si tu relación con Dios es una relación que cede a todo lo que este mundo ofrece, estás construyendo sobre la arena. Si tu relación con Dios es una relación en la que tú profundizas y tú permaneces tomado de la mano de Dios, siguiendo su consejo y estando en acuerdo con lo que Dios recomienda de cómo vivamos en este mundo, entonces esa relación va a ser sobre la roca y hay diferente resultado. Si es basado en algo terrenal, humano, y recuerda que este mundo está bajo el maligno, entonces hay destrucción, hay corrupción y hay pérdida. Pero si es firme en Dios, entonces sobrevive, se sostiene, permanece y no sufre daño. Ahora es interesante porque esto tiene que ver con las decisiones de vivir o como este mundo lo hace o guiados por el Espíritu de Dios. Déjame decirte una cosa, tener salvación va más allá de saber lo que Jesús ha hecho para que no vayas al infierno al morir. Santiago capítulo 2 versículo 19, y te invito a que sigas atento a la palabra. Santiago capítulo 2 versículo 19 nos da un parámetro muy interesante de la forma en la que se puede mostrar, identificar las maneras de ¿cómo se llama? De pensar de parte de Dios. Santiago capítulo 2 dice la palabra de Dios en el versículo 19: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero mira lo que dice: también los demonios creen y hasta tiemblan. Qué interesante, porque nos dice que saber que Dios existe no nos hace cristianos. Escucha lo que estoy diciendo. Saber que Dios existe no nos hace cristianos. El diablo también lo sabe. Es más, el diablo hasta tiembla de conocer que Dios existe. Sin embargo, eso no hace al diablo vivir lo que Dios planeó para él. Y te tengo una noticia: saber que Dios existe no nos hace a nosotros tampoco vivir lo que Dios planeó para nosotros. Muchos dicen creer que Dios existe, pero viven como si no fuera así. Ser cristiano es tener una vida en la que tu relación con Dios es una relación de compromiso, no de tener información acerca de Dios. Cuando tu relación con Dios es de compromiso, se nota. Voy a regresarme y vamos a ver esto que dice Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, y que también está dicho en Lucas capítulo 6, 43 al 45. Vamos primero a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Voy a leer desde el 15 hasta el 20. Guardaos de los falsos profetas, dice Jesús, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Hace Jesús una pregunta: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o se recogen higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué dice? Es cortado y echado en el fuego. Versículo 20, pon mucha atención. Así que por sus frutos los conoceréis. Y el Evangelio de Lucas también confirma esto en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 6 versículos 43 al 45. Mira cómo lo describe Lucas de esta manera. Dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas.
el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, ¿qué dice? Saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Una relación con Dios es una relación en la que tú pones tu confianza en Dios por encima de todo. De esto le habla Pablo a los romanos en su carta, en el capítulo 10, versículos 9 y 10. Vamos a ir ahí a Romanos, capítulo 10. Dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y mira lo que agrega, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el versículo 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, no se trata de repetir palabras u oraciones que alguien dice, sino, como dice Santiago, se trata de creer lo que hablas, y cuando tú crees y lo confiesas, entonces tu vida cambia. Mucha gente declara cosas, pero no las cree adentro. ¿Estás escuchando? Romanos 10:10 dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La transformación que Dios tiene lista para nuestra vida no es solo hablar como información lo que Dios dice, sino en tu interior creerlo. Y como te digo, esto hace los cambios en tu vida. Y no es que tú pretendas ser alguien perfecto. Todos podemos fallar. Vivimos bajo la gracia. De lo que sí se trata es de una decisión de hacer a Jesús tu Señor, tu Salvador. Y una de las grandes diferencias es confiar en la integridad de la palabra, que es uno de los temas que estaremos estudiando aquí. Yo quiero invitarte a meditar en esto y seguir estudiando con nosotros y saber que todo lo que ya ha sido hecho en nuestro espíritu está en la palabra escrito. Y cuando tú y yo vamos a la palabra, tú y yo, ayudados por el Espíritu Santo de Dios, ayudados por el Espíritu de Cristo que mora en nosotros, nos va a guiar a entenderlo, y esto se va a manifestar en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Meditar en la palabra tiene que ver con decidir creer lo que la palabra dice. No es solo hablarlo. Mucha gente puede decir de memoria cosas escritas en la Biblia, pero si no las cree en su corazón al mismo tiempo, entonces falta el elemento principal, que es la confianza en Dios. Dice Hebreos 11 que es necesario que el que se acerca a Dios, uno, crea que Dios existe, pero también que crea que Dios tiene recompensa, herencia para los que lo buscan. Y tú y yo podemos tener nuestra relación con Dios. Ahora, por eso es tan importante la integridad de la palabra, porque como te decía, mucha gente dice creer en Dios, pero no cree lo que dice la palabra de Dios. Imagínate que tú le dices a una persona, yo creo en ti, pero no creo en nada de lo que tú piensas ni dices. Entonces, pues en realidad no crees en mí. O sea, que tengas información sobre mí no significa que creas en mí. Y eso es lo que diferencia el verdadero cristianismo. Que tú y yo estamos llamados a tener una relación con Dios, pero esa relación con Dios implica conocer lo que Dios piensa, conocer lo que Dios quiere, conocer lo que Dios nos ha dado, conocer lo que Jesús hizo por nosotros, y no solo conocerlo, creerlo, decidir creerlo, aceptarlo, pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entenderlo en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, y decidir creerlo, confesándolo, creyéndolo. Recuerda, con el corazón se cree y se establece el regalo de la justicia de Dios, con la boca se confiesa y entonces se manifiesta la transformación, la renovación, y tú y yo, entonces se nos nota nuestro cristianismo. Esto es maravilloso.
Ahora, ¿tienes una relación con Dios? La pregunta es, tú mismo, viéndote en el espejo, tú mismo, ¿se te nota tu relación con Dios? Yo creo que el Espíritu no te acusa, el Espíritu te afirma. Dice que nosotros hemos sido afirmados de que somos hijos de Dios porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, si eres hijo de Dios, yo creo que se va a notar. Si actúas como hijo de Dios, yo creo que se va a notar. Yo sé que a ti, a mí, a muchos de nosotros nos dicen, tú tienes algo diferente, eres cristiano. Sí, les dices, es que te notaba algo. Eso habla de tu relación con Dios. Entre más gente que pueda estar teniendo por primera vez diga, yo te notaba algo diferente, digo, no sé, pero algo, tú eres creyente, ¿verdad? Tú practicas una religión. Tú dices una cosa, los frutos de conocer a Jesús no se pueden ocultar. Si no se notan, entonces hay que revisar nuestra relación con Dios. Y la relación con Dios implica una relación con su palabra. No de solamente conocerla como información. Te digo, no se trata de saberse versículos de memoria. Probablemente hasta un cotorrito, un periquito, tú pudieras enseñarle a que repita algo. Eso no significa que el perico lo crea. La palabra de Dios no es algo para repetir solamente, es algo para creerlo y confesarlo, y cuando lo crees y lo confiesas, siempre va a haber una transformación, siempre va a haberlo. Y esta es la integridad de la palabra, que cuando esa transformación ha sucedido, tú tienes nuevas formas de pensar, tienes nuevos hábitos. Por eso dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y por supuesto, cuando dice que las cosas viejas pasaron, es que tú dejas de hacer lo que hacías antes, de tener tu confianza puesta en Dios. Esta es una de las primeras lecciones de la integridad de la palabra. Déjame decirte que está escrito que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, pero dice más cortante es la palabra de Dios que espada de dos filos, porque dice que la palabra penetra hasta lo profundo de nosotros, y lo que separa y discierne son las intenciones que hay en nuestro corazón. Cuando tú has abrazado los pensamientos de Dios, las ideas de Dios, los principios de Dios, cuando tú has aceptado que lo que Dios tiene para ti es mucho mejor, entonces, ¿qué va a suceder? Que se va a transformar en ti, y entonces tú vas a empezar a desechar cosas que antes eran comunes para ahora caminar en acuerdo con Dios. Y esta transformación es de todos los días, se nota. Por eso la integridad de la palabra es tan importante. Y te tengo una noticia, esto sucede con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Por eso tú y yo, a través de la palabra, escuchamos lo que Dios tiene y quiere para nosotros, y tú y yo, con ayuda del Espíritu Santo, entendemos el propósito en ello. Y lo dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, el propósito para el cual te creé, que también está en Colosenses 1:16. Dice, y ese pensamiento es que tú vivas en bienestar total, y ese bienestar total es el plan de Dios. Tú y yo lo creemos, entonces tú y yo abrazamos los principios de Dios, tú y yo empezamos a desechar principios que este mundo nos enseñó, tradiciones que pudimos haber recibido de muchas generaciones, y empezamos a vivir como a Dios le agrada. Y al principio parecemos locos ante nuestros familiares y amigos, pero tarde o temprano el fruto de cómo vivimos, de esa paz, de esa seguridad, de esa confianza, y de esa bendición, y de cómo nos va bien por encima de las situaciones de este mundo, y se te nota esa tranquilidad que está por encima de cómo este mundo está sufriendo cosas, se va a notar, y la gente va a querer lo que tú tienes. Y entonces, ¿qué haces tú? Das de gracia a lo que has recibido de gracia. ¿Qué haces? Les dices, el Dios en el que creo es verdadero. Ese Dios tiene un plan para mi vida y yo vivo con Él. Y entonces, no se me hace difícil ya no hacer cosas que antes hacía. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo, Él me guía, Él me sostiene, Él me fortalece, y Él
mi ayuda en todas las cosas. Así es de que yo te invito a creer en la plenitud y la integridad de la palabra de Dios. Así es de que lee la palabra, cree la palabra, habla la palabra, vive la palabra, y esa transformación será palpable y visible. Y déjame decirte que vamos a estar compartiendo temas que la palabra los trae a nosotros, que la perspectiva de Dios puede ser probablemente totalmente diferente a como crecimos o nos enseñaron algunas costumbres y tradiciones, pero cuando tú aceptas la palabra de Dios y tú empiezas a vivir esto, créeme, tu vida va a ser transformada para algo que los demás van a desear tener. ¿Y qué haces tú? Les compartes lo que Dios te ha dado en la persona de Jesucristo, lo que ya ha sido hecho en tu espíritu cuando has creído, y entonces tú caminas en esta nueva manera de vivir, y esta nueva manera de vivir trae frutos, y de esos frutos la gente toma. Y damos gracias a Dios por todos los que están conectados, bendecimos la vida de cada uno de ellos, y me están compartiendo que hay una persona en Sinaloa, allá en Los Mochis, Blanca Ramos Muñiz, acaba de enfrentar médicamente, están diagnosticando un derrame. Yo quiero compartirte que una de esas verdades que la Biblia enseña es que Dios envió a su Hijo hace 2000 años a que Él llevara sobre su cuerpo, el castigo de cualquier desobediencia que el hombre haya hecho. Y la Biblia dice que nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa que Adán tuvo. Dice la Biblia que por la transgresión de un solo hombre, por la desobediencia de uno, los muchos fuimos constituidos pecadores y vivimos las consecuencias de eso. Pero también dice la palabra de Dios que por la obediencia de uno, Jesucristo, fuimos hechos justos. Y cuando tú eres hecho justo, entonces la consecuencia de la injusticia es cortada. Y dice la palabra que Jesús cargó con esa consecuencia y con ese castigo sobre su cuerpo. Y esa consecuencia incluía enfermedad, dolencia y muchas otras cosas. Así es de que tú y yo vamos a hablar la obra de Jesucristo sobre Blanca Ramos Muñiz. Y yo hablo al cuerpo de Blanca Ramos Muñiz y le digo: Blanca Ramos Muñiz, por las llagas de Jesucristo tú fuiste curada. Escrito está que el castigo de nuestro bienestar total, que es que se quite ese derrame, lo cargó Jesucristo. Y creo que Jesús ya lo hizo. Y hablo, sé sana Blanca Ramos Muñiz. Derrame te quitas del cerebro de ella. Secuelas y consecuencias son arrancadas, quitadas, desaparecidas. Y Jesús es vida. Las palabras que Jesús habló son espíritu y son vida. Por lo tanto, la palabra de Dios tiene el poder de crear neuronas nuevas. La palabra de Dios tiene el poder de crear conexiones sinápticas ahí en el cerebro de Blanca Ramos Muñiz y en todo su cuerpo. Todo el sistema nervioso autónomo, periférico, central, toda forma del sistema nervioso es creada por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Y estoy diciendo sobre Blanca Ramos Muñiz: por las llagas de Jesús tú fuiste curada, sanada. Lo creemos y la palabra se hace vida. Gracias, Dios, por sanar a Blanca hace 2000 años. Gracias porque en el espíritu de ella, la fe en Jesús, en el espíritu de los creyentes, hacen que se manifieste lo que Dios ya hizo en Jesucristo. Jesús, yo no sé si tú sepas, dice la palabra que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Y el cuerpo de Jesús no tiene ninguna enfermedad ahorita. El cuerpo de Jesús es totalmente sano. El cerebro de Jesús es completamente sano. El cerebro de Jesús ya no tiene efectos de un derrame. Ya los venció en la cruz en el Calvario. Blanca, eres sana. Gracias, Dios, por tu palabra. Creemos lo que Jesús ya hizo. Declaramos que ella ya fue sanada. Gracias, Dios, por esta sanidad. Y gracias por tu palabra, Señor, que transforma nuestra vida. Mis hermanos, estaremos los jueves siguientes compartiendo más de esta verdad, de la integridad de la palabra de Dios. Y esto significa que la palabra tiene el poder de transformar nuestra vida por encima de lo que estemos viviendo. Así es de que gracias, sigue conectado con nosotros.
el día de mañana las mujeres van a escuchar una enseñanza a través de Facebook de Esencia de Gracia. Estate atenta ahí en Facebook. Mañana por único día no estará en Jitsi Meet, pero estarás viendo tú la enseñanza a través de Facebook para que tú recibas de la palabra de Dios. Y te esperamos el domingo, que vamos a ver una herencia que ya nos fue dejada, tú y yo la vamos a conocer, y que lo que ya está en nuestro espíritu, tú y yo podemos tomarlo conociendo la palabra de lo que ya fue hecho. Gracias, mis hermanos, buenas noches, bendiciones, shalom para todos, shalom.